Quiero comenzar a hablar en esta clase, en este cuarto taller, pero quiero primero llevarles la historia de José, que es donde el padre me llevó desde que comencé a orar sobre el taller número 4. El padre me llevaba a la historia de José, que fue abandonado, traicionado, vendido, rechazado y tuvo muchas heridas donde tuvo que sanar, ¿verdad? Y el padre lo llevó lejos, le permitió pasar por muchos procesos para luego sanar y ponerlo en gracia y honrarlo, ¿verdad? De tal manera que lo hizo. Así que yo quiero leerles Génesis, quiero que busquen todo Génesis 37 del 18 al, al 24. Génesis del 18 al 24. 37 del 18 al 30 al 24, perdón. Génesis 37, vamos a ponerlo aquí. Génesis 37 del 18 al 24. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y quiero leer el 25, que me da un poco de coraje, pero quiero leerlo. Dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían a Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevar a Egipto. Entonces uno de sus hermanos, para dejarlo hasta ahí, le dijo que lo vendieran a esos ismaelitas, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la palabra que es buena, que es agradable, que es perfecta, que sana, que liberta, que transforma y que nos lleva a caminar conforme a lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hace y has de hacer en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en todo tiempo. Quítame a mí, ponte tú. Quítame a mí, entrónate tú, Padre. Que yo sea tu voz, Señor, en todo tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta historia, si usted no la ha leído completa, la historia de José, es una historia que nos lleva a pensar, Dios mío, ¿cómo es posible que él haya pasado por todo esto y aún haya permanecido creyéndole a Dios, haya sido fiel a Dios en todo tiempo, pero a la misma vez era un ser humano? Fíjense que José era uno de los hijos más pequeños de Jacob, ¿verdad? Pero era básicamente el favorito de Jacob. Entonces, eso le trajo consecuencia a José.
Desde el vientre de su madre, él fue marcado, al igual que sus hermanos, al igual que tú y que yo, porque todos somos marcados desde el vientre de la madre, ¿verdad? Porque todos nacemos por un propósito, no unos para algo y otros y otros no, 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 no. Todo el mundo nace con un propósito. Si Dios lo permite es porque hay propósito en ti. Si Dios te permitió nacer en este tiempo es porque hay propósito en ti. Si Dios te permitió sanar en este tiempo es porque hay propósito grande en ti. Así que todos tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces, José tenía un gran propósito también en el Señor. Unos son llamados, otros son escogidos, ¿verdad? Hay algunos que tienen, eh, ¿verdad? Una encomienda mucho más grande. No significa que sea mejor que otro, porque todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. Entonces, José era un soñador. El padre le daba sueños. Y José contó un sueño que tuvo y sus hermanos, donde él veía que unas espigas se postraban delante de sus hermanos. Y sus hermanos, se lo estoy parafraseando, y sus hermanos se pusieron celosos. Adicional a eso, veían el trato especial que tenía el padre de José hacia él, que no era el mismo trato hacia los demás. Y también el padre le regala una túnica en específico, con unos detalles específicos a José, donde lo hacía ver que era el más amado, que él lo estaba honrando, y es todo eso ocasionó celos en sus hermanos. Claro, eso no tiene que ver que aunque yo me ponga celosa, voy a querer matar a mi hermano. Hello. Pero esa es la historia de José, ¿verdad? Que vemos en la palabra. Dice que cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos ya estaban haciendo su trabajo, lo que su papá los mandó a hacer, y José fue después. Y cuando ellos lo vieron de lejos, automáticamente comenzaron a planear lo que querían, la maldad que querían hacer con él. Y aquí quiero hacer una pausa porque yo no sé si recuerdan en el taller anterior que yo hablaba de que el corazón era la mente, ¿verdad? Y por eso quiero recordarlo porque fíjense que dice la palabra que decía, ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. Entonces, ¿qué tenía el corazón de ellos que ya estaban, ¿verdad? En su mente conspirando en matarlo, ya ellos estaban pensando en matarlo. Entonces, es bien fuerte, ¿verdad? Porque cuando tú dices, wow, es su hermano de sangre, pero sí, era el coraje tan grande o tal vez lo que el enemigo había puesto en cada uno de ellos para querer, ¿verdad? Matar a su propio hermano. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Es como que, mira, por ahí viene la profeta, por ahí viene el evangelista. Es como, yo lo veo como en son de burla, ¿verdad? O de coraje. Ay, que el soñador. Eh, entonces dice, por ahí viene el soñador. Me perdí. Déjame ponerme los espejuelos, perdón. Mm, ajá. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. O sea que ellos decían, mejor, Francés trató de conectarse, pero no me permitió darle acceso. No sé si quieres volverle a escribir. Sí, le voy a escribir ahora. Gracias. Entonces, mire cómo ellos estaban planeando todo lo que iban a hacer con José y todos de acuerdo. Ahora bien, ellos querían echarlo a una cisterna. Entonces, pensaban que a lo mejor esa cisterna tenía agua, pero la realidad es que estaba vacía porque el propósito de Dios en tu vida y en mi vida se va a cumplir, le guste a quien le guste.
Y por más que el enemigo tire piedra o te tire con todo, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, porque si Dios lo dijo, así será. Amén. Entonces, ellos lo tiraron ahí, pero no había, la cisterna estaba vacía, dice. Eh, pero vino Rubén y puso su mano, uno de los hermanos, y puso su mano y dijo, no lo maten. Vamos a dejar que pase por algo, pero no lo maten. Ese en todo tiempo era el cuidado de Dios. En todo tiempo el cuidado de Dios. Y quiero decirle qué significa la túnica que él tenía puesta. La túnica era de diferentes colores. Dice que la que él recibió de su padre era de colores brillantes y de largo completo, en contraste con las túnicas más sencillas que usaban sus hermanos. Representaba una posición de especial favoritismo y honor con su padre. Era una túnica especial. Y no era ni el primogénito, que para aquel entonces el primogénito tenía un trato especial, ¿verdad? Porque era el primero y tenía unos beneficios, pero él no era ni el primogénito, era el penúltimo hijo que tuvo él. Pero era el consentido porque era el primer hijo de la esposa que realmente la amaba. Pero no quiero darle tanto contexto de esto, porque lo que quiero llevarle ante ustedes es que José pasó por traición, José pasó por abandono, por rechazo, por muchas situaciones para poder cumplir a lo que Dios lo llamó a hacer. Y era un corazón que estaba herido, que estaba lastimado, que tenía coraje, ¿verdad? Dice por aquí algo que me llamó mucho la atención. Llevaron José a Egipto y dice que aunque José fue tratado cruelmente por sus hermanos y vendido como esclavo, en todo eso Dios usó la malvada acción humana para llevar a cabo su voluntad en la vida de José. O sea, que Dios lo permitió para que José pudiera llegar a Egipto, pudiera ser el segundo en mando y pudiera darle de comer a sus hermanos años después, en un momento donde sus hermanos había escasez de alimentos y si no llegaban a Egipto a buscar alimentos, su familia toda moría de hambre. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Todo plan de Dios siempre tiene un propósito establecido. Todo lo que el Padre permite, sea bueno o sea malo, siempre tiene propósito en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos desesperamos en eso, ¿verdad? En ese proceso, en ese desierto, pero la realidad es que todo tiene propósito en nuestras vidas, que Dios no hace nada por casualidad ni por hacerlo, sino porque hay un plan. Y en medio de ese plan, Él comienza a pulir nuestro carácter, a trabajar con nuestro carácter, a trabajar con los frutos del Espíritu, como siempre les digo, a trabajar con nosotros como seres humanos. Fíjense que parte de esta historia a mí me llama mucho la atención, que fue muchos años después que él se vuelve a encontrar con sus hermanos. Entonces, eso significa que la sanidad de él para poder perdonar a sus hermanos le costó también. Y por eso es que hoy el padre me hablaba de José, de José, de José. Así que hoy continuamos nuestro proceso de sanidad interior. Yo quiero que usted tenga su Biblia ahí. Yo quiero que usted tenga su libreta y su bolígrafo, lápiz. Y aunque voy a ir un poco rápido, luego usted puede ver el video nuevamente y puede repasar. Pero lo que más yo quiero es que usted se concentre en lo que el Padre va a hablar a nuestras vidas en esta noche, porque ya estamos en el taller número 4 de lo que Dios está haciendo con nuestra sanidad, ¿verdad? En los talleres anteriores hemos trabajado lo que es la identidad, el primer taller,
las memorias del corazón. Y el último taller, el taller número 3, trabajamos el perdón, ¿verdad? Muchas veces el perdón es solo una parte del proceso, porque debajo de muchas emociones existen heridas profundas y eso es lo que vamos a trabajar en el taller número 4. Heridas que se formaron en momentos donde necesitábamos amor, lo que recibimos fue cantazo limpio, ¿verdad? Como uno dice, en vez de amor. Heridas donde necesitábamos ese amor, esa comprensión, ese apoyo, y lo que experimentamos fue dolor, traición, puede ser, rechazo, puede ser. Así que las heridas del alma no siempre se ven por fuera, pero afectan la manera en que pensamos, en que sentimos y en que reaccionamos. Esas heridas del alma muchas veces no las vemos, pero la manera que nosotros reaccionamos se ve, ¿verdad? Muchas veces reaccionamos desde la herida sin darnos cuenta. Y hoy, ¿verdad? Hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo traiga luz a esa área para que podamos caminar en esa total libertad emocional. Amén. Así que declaramos y le oramos al Padre que hoy abrimos nuestro corazón delante de Él y que reconocemos que necesitamos su sanidad plenamente. Así que Espíritu Santo de Dios, trae luz a nuestro interior. Revela con amor lo que necesita ser sanado y quita todo temor, toda angustia, toda desesperación, todo pasado. Trae paz a nuestra alma en el nombre poderoso de Jesús. Pero para nosotros reconocer qué son las heridas del alma, pues tenemos que saber, ¿verdad? El significado de todo eso. Así que una herida emocional ocurre cuando vivimos una experiencia que produjo un impacto profundo en nuestro corazón. Yo quiero que mientras yo voy a estar hablando de este taller, y no quiero llevarlos al pasado, porque el pasado nos convierte en estatua de sal, no los quiero llevar al pasado, pero sí quiero y es necesario que usted recuerde esa herida o una herida que los marcó profundamente, porque hoy vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. O algunas heridas, porque pueden ser varias, y vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. Porque para eso se trata, ¿verdad? Estos talleres específicos. Así que son momentos o pudieron haber sido momentos donde algo nos dolió profundamente, algo cambió dentro de nosotros, ¿verdad? Algo marcó nuestra manera de sentir, de amar, de hablar, de caminar, porque muchas veces hay sucesos en nuestra vida que nos transforman para siempre y hay veces que son para bien, pero hay veces que son para mal, que nos destruyen, ¿verdad? Eh, Puede ser que hayas pasado un proceso en tu vida donde tú estabas bien, pero debido a ese proceso comiences en una depresión, comiences con dependencia de pastillas, comiences a no quieras levantarte de la cama. Hay muchas personas que están bien obesas, lamentablemente por la depresión, porque no quieren salir de su casa y lo que hacen es comer todo el día. Y a veces nosotros vemos a esas personas tan obesas en la calle y a veces decimos, wow, pero mira que, pero nadie sabe lo que hay detrás de ahí, ¿verdad? Y a veces es básicamente una enfermedad o una condición, o a veces son heridas que los marcaron y cambias totalmente. A lo mejor tú ves una persona que en un momento dado estaba lo más bien. Me estoy yendo nada más por el área de la obesidad, pero son muchas áreas de nuestra vida. Puede ser esta persona que tú la veías bien y de momento se convirtió en alcohólico o se convirtió en un adicto
o realmente un deambulante, o sea, no sabemos, dependiendo de lo que haya sucedido en su vida. Y mire cómo es tan peligroso las heridas que nos marcan o los sucesos que nos marcan. Es muy peligroso y por eso debemos estar trabajando con nuestra sanidad. Amén. Así que muchas heridas se formaron en momentos donde éramos sensibles, estábamos vulnerables, esperábamos amor, esperábamos cuidado, esperábamos aceptación. Muchas veces esas heridas que nos marcan profundamente son desde la niñez. Y a veces la niñez y se queda por mucho tiempo. Si no se trabaja, muchas veces se quedan hasta para siempre, ¿verdad? Ahí podemos experimentar lo que es el rechazo, el abandono, la traición, humillación, alguna palabra que marcaron el corazón. Por eso en la palabra en Proverbio 18:21, si no me equivoco, dice que con la boca nosotros podemos matar o dar vida. Por eso es bien importante que nosotros como ministros del reino tenemos que tener cuidado qué decimos, por qué nosotros decimos, qué hablamos, cuál es el lenguaje que estamos hablando eh, a toda persona que se nos para de frente. ¿Por qué? Porque nuestras palabras pueden dar vida, como también pueden lastimar o pueden matar. Una palabra puede hacer que alguien se quite la vida. Una palabra maldicha puede ser que alguien se quite la vida. Una palabra de parte del cielo, del corazón bien dicha, puede ser que alguien tú lo rescate de la muerte. O sea, entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras porque marcan el corazón. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, ay, yo lo dije, pero después perdóname por lo que dije. Sí, te perdono y puede ser que la persona te perdone, pero es como unas dardo que lanzan a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu, a tu alma como tal, y afectan, humanamente afectan las palabras. Así que es importante que nosotros, como ministros, tengamos cuidado de qué palabras nosotros estamos soltando, ¿verdad? Recuerden que todo el tiempo debemos imitar a Jesús. Que si lo que tú vas a decir en medio del coraje, porque a veces bajo coraje uno no tiene, ¿verdad? Y nosotros decimos, somos seres humanos, todos cometemos errores, claro que sí, todos cometemos errores, somos seres humanos y a veces bajo coraje, pues es una navaja de doble filo porque lanzamos sin pensar. Recuerden que la mente, el corazón es la mente. Y lo que nosotros, si nosotros tenemos coraje, ¿qué va a salir por aquí? No va a salir nada bueno. Pues entonces, y eso lo pensamos, porque el sentimiento te lleva al pensamiento y por ahí se lanza. Entonces, mi recomendación es que si tienes coraje, no hables, apártate. Muchas veces yo lo hago de esta manera. Yo me voy al secreto con el Señor y comienzo a decirle, Señor, y a gritarle a Él, Señor, yo no sé qué hago. Yo me imagino a Dios así como que mirándome, ay, ya viene esto otra vez. Pero yo me desahogo con Él muchas veces porque reconozco que soy ser humano y que me da coraje también, pero comparado como yo era antes de conocer a Cristo, que yo tenía un carácter un poco, aunque ustedes no lo crean, un poco agresivo, en el sentido de que si no me podía desahogar, yo tiraba las cosas, yo rompí teléfono, yo rompía todo, yo rompía todo lo que había de frente para poder, como que me desahogaba de esa manera. Eh, y qué bueno que Cristo llegó a mi vida. Y también cuando tuve mis hijas, desde ese momento que tuve mis hijas, el Señor fue trabajando con esa parte mía.
porque imagínate, con unos hijos los iba a reventar, ¿verdad? Pero no. Dios fue trabajando conmigo grandemente y aunque he sido una persona de mucho amor, también tengo mi carácter. Y Dios ha ido moldeándolo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando tenga coraje, la mejor manera de usted pelear es hacer silencio y llevarle ese coraje a Dios y decirle, Señor, te lo entrego. Ayúdame porque lo reviento o la reviento. Ayúdame, Señor, porque realmente no puedo con esto. Y el mismo Dios comienza a trabajar con esa templanza, con esa mansedumbre, con esa paciencia en nosotros. Y Dios lo hace. Así que para usted no herir, recuerde siempre esas palabras. Bajo coraje, ¿qué haría Jesús? ¿Y qué haría Jesús? En un momento dado Jesús viró las mesas, le dio mucho coraje, ¿verdad? Era como que no aguantó más. Pero eso no significa que nosotros debemos de ser así siempre. Eso fue un momento específico, para una lección en específica. En otras ocasiones lo que Jesús hacía era, ok, no van a recibir mi palabra, no creen en mí, se sacudía los pies y se iba. Siempre fue un hombre de paz, de amor. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar siempre. Recuerden que no somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Dice la palabra, toma tu cruz y sígueme. Amén. Así que las heridas no solo afectan lo que sentimos en ese momento, muchas veces afectan cómo vemos a las personas, cómo reaccionamos emocionalmente, cómo nos protegemos también, cómo confiamos, cómo interpretamos situaciones, cómo resolvemos situaciones. Muchas veces esas heridas no nos permiten resolver situaciones, las resolvemos. Ah, pues eso fue lo que te hizo, pues vamos allá, vamos a caerle arriba, vamos a darle, vamos. Entonces no te permite resolver situaciones de la manera correcta, sino agresivamente, porque es lo que hay aquí, es lo que hay en tu alma. Todavía tu alma está herida, tiene cicatrices, ¿verdad? Y yo quiero que usted piense en el flyer que yo puse, ¿verdad? Un momentito aquí. En el flyer que yo puse de este taller, donde hay un corazón que tiene una curita, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que cuando Dios trabaja con nuestros corazones, Dios no los remienda, Dios no le pone una curita, Dios los hace completamente nuevos. Yo quiero que tú sepas eso. Y por hacerlo completamente nuevo, conlleva a que vamos a pasar por golpes, por cantazos, por situaciones, por procesos, porque es que Él está formando ese corazón totalmente nuevo. Amén. Saludamos a la ministra Lisandra, que está por ahí conectada. Bendiciones, amada. Así Amén. que, Bendiciones. bendiciones. Así que una herida emocional puede hacer que una persona tenga miedo al rechazo. Una persona que fue rechazada todo el tiempo va a tener miedo a que lo rechacen, porque tiene esa herida del rechazo. Va a tener miedo a confiar. Una herida emocional también no te permite confiar plenamente, ¿verdad? En las personas. Se siente inseguro o insegura esa persona porque ha sido herida, porque teme ser herida nuevamente. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones y tememos nuevamente a ser heridos, ¿verdad? Eh, Reaccione con temor, se proteja emocionalmente. Y yo siempre he sido bien transparente con ustedes, ¿verdad? Yo creo que en este momento yo también he pasado por ese temor. Obviamente soy una mujer divorciada
Y si aquí hay personas que son divorciados, siempre cuando se dan la oportunidad de conocer a otra persona, siempre van a tener ese temor de volver a ser eh, traicionado o de fracasar nuevamente, no solamente traicionado, sino de volver a fracasar, de que lo vuelvan a herir. Y uno se pone como una coraza, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, yo no quiero nuevamente pasar por ahí. Yo no quiero que después que tú formaste mi corazón, vuelva otra vez a ser lastimado y tenga que pasar por proceso. Pero realmente si nosotros no trabajamos con esas heridas del alma, pues no nos van a permitir nuevamente poder tener una vida saludable con otra persona en todos los aspectos, ¿verdad? De nuestra vida. Pero la persona que ha sido herida se protege emocionalmente y siempre tiene como ese escudo. Yo no sé si ustedes han visto, hay personas que se les notan más que a otras. Hay personas que tú las ves siempre bien serias y no le gusta abrazar a la gente, no le gusta que la gente esté muy cerca, que lo toquen mucho, que la toquen mucho. Son personas que han pasado muchas situaciones y esa es su manera de protegerse, ¿verdad? Yo he estado con personas, ustedes saben que a mí me encanta abrazar a la gente y yo he estado con personas que yo le digo, ¿te puedo abrazar? Y me dicen que no. Y yo digo, ok, no hay problema. Y simplemente le doy la mano o algo así, pero esas son personas que tienen todos esos miedos, que han sido demasiado heridos. Así que las heridas no sanadas muchas veces producen pensamientos repetitivos también, emociones intensas, eh, defensas emocionales, sensibilidad profunda a causa de esa herida, ¿verdad? Del alma. Y es bien importante que usted sepa que cuando una herida no sana, nosotros seguimos siempre reaccionando desde el dolor. Cuando hay una herida que tú no sanas, siempre nuestra reacción va a ser en base a revivir nuevamente ese dolor. Y por eso es importante que nosotros sanemos o le pidamos al Espíritu Santo de Dios que sane esas heridas. Amén. Entonces, si nos vamos a José, ¿verdad? A la historia que les conté de José, encontramos, en la Biblia encontramos muchos personajes que experimentaron muchas heridas emocionales, pero una de las más que a mí me impacta es la de José, ¿verdad? Porque no solamente fue rechazado, sino que fue traicionado, rechazado, abandonado, eh, tiene mucho, ¿verdad? Ahí. Y nos muestra cómo alguien puede experimentar ese rechazo profundo de las personas que más te aman. Mira, el rechazo siempre lo vamos a experimentar. El rechazo que más te va a doler, lo vas a experimentar de personas que más tú amas. Porque, por ejemplo, si yo conozco a alguna persona y esa persona me rechaza, tal vez me duele, pero el dolor no va a ser tanto como un rechazo de una madre, de un padre, de un esposo, de un hermano, de un mejor amigo, o sea, de la gente que más te ama, que más cerca está de ti. Así que, eh, pero aún así, Dios puede sanar el corazón completo. Cuando nos agarramos de Él, solamente Dios. Yo siempre voy a hablar de mi historia porque es mi testimonio. Y cada uno de ustedes como ministro, cuando vayan a dar estos talleres también, o cuando ustedes vayan a predicar o se paren a testificar, siempre es importante que usted lleve su testimonio porque el testimonio te da autoridad porque ya tú lo viviste. Entonces yo puedo decir que si en medio de mi proceso más duro en mi vida, que fue el divorcio, si yo no me agarraba del Padre, si yo no me agarraba de Dios,
yo no podía salir adelante. Porque muchas veces en medio de nuestro dolor, de nuestra situación, nos agarramos de que tenemos una condición de enfermedad, ¿no? Yo tengo una depresión y esa depresión, porque eso es el diablo poniéndote esas cosas en la mente, y esa depresión te lleva a tomar medicamento y el medicamento te lleva a tener dependencia y esa dependencia te lleva a estar durmiendo y es una consecuencia uno tras otro. Pero si tú dices, esta depresión que yo tengo, yo la voy a pasar con el Padre, yo me agarro de Él porque Él es el que todo lo puede y yo soy hija de Él y yo me postro ahí. Mire, ustedes no tienen idea y yo no tengo ni idea de cuántos días corridos yo lloraba todas las noches. Yo no le puedo decir si un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o hasta casi un año. Yo lloraba todos los días de noche cuando yo me postraba a los pies del maestro. Y yo le decía, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Que me duele, aún me duele, y me duele, ¿y cuándo no me va a doler? ¿Y cuándo no voy a pensar? Y, y Dios tuvo que sacarme de mi tierra y de mi parentela, de mi país, para llevarme a un lugar donde yo decía, Dios mío, pero ahora es peor, porque no tengo a mi mamá, no tengo a mis hijos, no tengo a mis nietos, o sea, es peor. Y en las fechas más importantes para ellos, yo no estaba y me dolía más, pero no entendía que lo que el padre quería era que yo dependiera totalmente de él, en la provisión, en la sanidad, por supuesto. El padre quería tener ese tú a tú conmigo. Y yo no sé por qué área de tu vida, por qué proceso ni por qué situación tú estás pasando hoy en día. Pero si tú estás pasando por una situación como esta, yo quiero decirte que el Padre quiere tener un tú a tú contigo, que el Padre quiere trabajar directamente contigo y que es solamente Él el que hace un corazón nuevo y que es solamente Él el que sana esa herida profunda en nosotros. Así que si yo no me llego a agarrar de Él y olvidarme de todo lo demás, porque yo podía, ustedes me veían en los Zoom y yo estaba en los eventos que hacíamos y recuerdo el aniversario número 4 de Benecer que nunca se me va a olvidar. Un aniversario, eso estuvo poderoso, con mucha guerra, pero poderoso. Y yo estaba ahí de frente y yo tenía gente alrededor, pero cuando yo me iba a mi cuarto en la intimidad, era totalmente diferente. Al otro día me levantaba y vamos para adelante, Dios te bendiga, qué es lo que hay que hacer, pero volví en la intimidad. Pero ¿sabes qué? Mientras más yo estaba en la intimidad, más el Padre me reforzaba. Mientras más yo estaba en la intimidad con Él, más yo me levantaba más fuerte cada vez. Y recuerdo en una ocasión en mi casa, no sé por qué voy a traer esto, pero recuerdo una ocasión en mi casa que yo comencé a gritarle y a decirle, no puedo más, yo no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y me quedé en llanto ahí en el piso y yo podía sentir que el padre me tomaba como si me tomaba de sus brazos y me mecía como un bebé, como un recién nacido. Y ese día pude entender que, que el padre estaba ahí cuidándome, que yo era su niña, la niña de sus ojos, como dice la palabra, que, que él tenía cuidado de mí y que era necesario que pasara por todo eso. Así que quiero decirte en esta hora que yo no sé por qué situación tú estás pasando, pero sea cual sea, el Padre quiere tener un tú a tú contigo. El Padre quiere que tú dependas totalmente de Él, en la provisión, en nuevas fuerzas, en la paz, en dirección. ¿Cómo nosotros podemos recibir todo eso si no vamos a los pies del Maestro? Y es ahí donde más seguro estamos. Por eso la canción dice que es ahí donde uno quiere estar. Es ahí donde yo siempre quiero estar, en los pies de Él. Amén. Así que Génesis 37, llevándolo nuevamente a la historia de José,
José era un joven que tenía una relación muy cercana con su padre y que su padre lo amaba mucho, pero sus hermanos comenzaron a sentir celos de él. Lo criticaban, lo rechazaban, lo despreciaban. José comenzó a experimentar el rechazo dentro de su propia familia. Por eso yo decía que ahí es donde más duele el rechazo de la gente que más te ama. Y si eres niño y recibes el rechazo desde niño, eso te marca para siempre. Y aquí, ¿verdad? La amada Lisandra que trabaja con un caso de esta manera, ha podido ver, yo me imagino que ha podido ver que muchos de los jóvenes o de las personas que han sentido rechazo así han sido de matrimonio destruido. Muchas veces tú preguntas, ¿y por qué ahora por qué tú llegaste ahí hasta tener vicio? ¿O por qué llegaste al alcoholismo? ¿Por qué llegaste a eso? Ah, es que cuando yo era, ¿cómo fue tu juventud? ¿Cómo fue tu crianza? Ah, es que a los 5 años, a los 10 años, mis papás se divorciaron, no tuve un padre, no tuve una madre, o mi madre me dejó, mi padre no me reconoció, y ahí es donde viene ese rechazo que te marca para siempre, y el único que puede sanar eso es el Espíritu Santo de Dios. Hay, ¿verdad? Terapia, hay psicólogos, hay, ¿verdad? Unos canales que también uno puede ir, pero la realidad es que si eso no va de la mano de Dios, no es completo. Entonces, José comenzó a experimentar rechazo dentro de su propia familia, personas que debían amarlo, pero eran las personas que lo estaban hiriendo. Así que llega un momento donde sus hermanos toman una decisión extrema, deciden deshacerse de él. Qué fuerte, ¿verdad? Y hemos visto padres y madres que han querido deshacerse de sus hijos, que no han querido que sus hijos nazcan. eh, Ellos también quisieron que lo vendieran como esclavo. Ellos lo vendieron como esclavo. Ellos lo separan de su padre. Ellos lo separan de su hogar. Ellos lo separan de su identidad. Ellos lo separan de todo lo que él conocía, ¿verdad? Así que imagínate el impacto emocional que tuvo José en todo esto. Rechazo familiar, traición, abandono, soledad, confusión emocional. Y yo me imagino que José no entendía por qué estaba pasando todo eso, ¿verdad? En ese momento. Así que muchas personas tampoco entendieron por qué vivieron ciertas experiencias. Tal vez tú te estás preguntando, te has preguntado toda tu vida, ¿por qué pasaste por esas experiencias? ¿Por qué? Pero José pudo haberse quedado con pensamientos como no soy importante, no soy amado, algo está mal conmigo, no soy suficiente, ¿verdad? Eh, y esas son las conclusiones que muchas personas forman cuando experimentan estas heridas emocionales. Así que la herida, la herida no es solo lo que ocurrió, la herida también es lo que se creyó después de lo que ocurrió. Lo que tú comienzas a pensar, esos pensamientos, porque los pensamientos son lo que nos destruye. Por eso yo siempre digo que el corazón es la mente. De aquí va para aquí y de aquí va para aquí. Es como una conexión. No sé por qué el padre siempre me ha estado hablando de eso últimamente. La mente es poderosa. Entonces, esas heridas no solamente es lo que tú creíste, sino lo que ocurrió. José pasó por muchos procesos difíciles. Imagínense, de ser el consentido de papá a después ser esclavo, a ser acusado injustamente, que estuvo preso, a ser olvidado por personas que prometieron ayudarlo, porque sus hermanos en su momento dado se olvidaron de él. Inclusive, cuando tuvieron ese acercamiento con él, no lo conocieron. Hmm. Pero algo importante ocurrió.
Y yo quiero que tú te quedes con esto y que lo hagas tuyo, porque también pasa contigo. Dios estaba con José en el proceso. Dios está contigo en el proceso. Dios está contigo en la prueba. Dios está contigo en el desierto. Dios está contigo siempre. Amén. Y aunque José fue herido por personas, Dios nunca lo abandonó. Años después, José se encuentra nuevamente con sus hermanos y él tenía la oportunidad de reaccionar desde la herida. Fíjate que dice años después. Y yo siempre he dicho, si José se llega a encontrar con sus hermanos al otro mes o 2 meses después o un año después, no tuviera corazón para perdonarlo, porque no hubiera sanado. Porque nosotros si no sanamos, realmente no podemos perdonar. El perdón también te da sanidad, pero muchas veces tú tienes situaciones y fuertes, ¿verdad? Y tú dices, no, yo no quiero verlo, yo no quiero verla, porque es que si lo veo, le voy a reventar o la voy a reventar. Y tiene que pasar un tiempo donde tú, aparte, para tú poder procesar y que el Señor sea sanando tu corazón. A mí me pasó. Por eso el Señor me sacó de aquí y me llevó a otro lugar. Tuve mucho tiempo sin ver, sin tener contacto, sin nada, para uno poder sanar. ¿Y sabes cómo yo pude sanar? Perdonando. Y, y lo he contado anteriormente, el Señor me pidió que yo pidiera perdón. Y fue bien duro para mí, pero Dios estaba trabajando con mi orgullo. Pide perdón, pide perdón. Y desde que yo hice este acto, que lo tuve que hacer 2 veces, pedir perdón, aunque no tuviera la culpa, pero pedí perdón. Eso se rompió algo en el mundo espiritual y yo pude tener paz y yo pude comenzar a sanar. Y eso es lo que ocurre cuando tú decides perdonar. Porque el perdón no es para otra persona, el perdón es para ti. Y es parte importante para nuestra sanidad. Por eso el Señor me llevó antes de yo, pide perdón, antes de eso, Él me llevó a lo que era Hebreos 12:2, que siempre les llevo, donde el gozo puesto delante de Jesús eran los que más los lastimaron. Aún inclusive el que le espetó la lanza por aquí, los que le dieron latigazo, y Él los perdonó. Entonces, cuando el Señor me lleva ahí, ustedes no saben todo lo que yo lloré cuando Él me reveló eso. Porque yo decía, ¿y quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar? Por eso ahora tú me puedes hacer lo que sea, yo puedo ser que me dé coraje, pero te voy a perdonar porque sané y porque reconocí que si no perdono, primero, mi salvación va por encima de todo. Y si no perdonas, pierdes tu salvación. Y segundo, si no perdonas, te quedas herido tú y comienzas a recibir raíces de amargura en tu corazón. Y eso te destruye por dentro y eso te enferma. Si no perdonas, te enfermas también. Hay muchas personas que están enfermas y es porque no han perdonado. Así que el perdón tiene mucho que ver aquí con la sanidad. Él tenía la oportunidad de reaccionar desde la herida, pero reaccionó desde un corazón sanado, pero un corazón sano después de muchos años.
porque tuvieron que pasar años para poder sanar. Así que Génesis 50:20 dice que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Déjame buscar este versículo bien. Génesis 50:20. Génesis 50:20 dice, y estamos terminando. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Léelo aquí. Génesis 50:20. En la versión Dios habla hoy dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Ay, ay, ay. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Porque el puesto que tenía José en Egipto le salvó la vida a muchas personas, inclusive a su propia familia, que tuvieron que viajar de un pueblo a otro para poder tener alimento, para poder sostener a su familia. Y si José no hubiera pasado por todo eso, tal vez su familia hubiera perecido en ese momento porque no iban a tener alimento. Y tuvo que pasar por todo eso para convertirse en el segundo más importante en ese tiempo y para poder salvar muchas vidas. Poderoso, ¿verdad? Así que esto no significa que el dolor no fue real, claro que sí que fue real. Significa que el corazón de José fue sanado durante el proceso. Así que lo que viviste no decide cómo termina tu historia. Yo quiero que tú lo mentalices nuevamente. Lo que tú viviste en tu pasado o lo que estás viviendo en tu presente, esa herida que te ha marcado, eso no va a determinar cómo termina tu historia. Mira lo que pasa con José. El corazón de José fue sanado durante el proceso. Mi corazón fue sanado durante el proceso. Y hoy yo quiero decirte que tu corazón va a ser sanado durante el proceso. Y es necesario. Lo que viviste no decide cómo termina tu historia. La herida no decide el final de la historia. Amén. Y quiero tomarme un momento para desglosarles rápido, porque ya casi terminamos, los tipos de heridas que vemos en José, que vimos en José y que vemos hoy en día. El rechazo, cuando sentimos que no fuimos aceptados, ¿verdad? El rechazo es cuando tú piensas que no te aceptan. Y, y ese rechazo, el rechazo es una de las cosas que más nos marca como seres humanos. Cuando hay rechazo en nuestras vidas, nosotros perdemos la identidad, porque comenzamos a pensar, no soy valioso, no me quieren, y lo generalizamos. Entonces, cuando tú sentiste rechazo en una ocasión en tu vida, eso te va a marcar y en cada situación que tú estés, si te rechazan, es fatal. Y puede que muchas veces no sea rechazo, pero como tú ya pasaste por eso, piensas que realmente te están rechazando. Y eso te da temor, eso te da ansiedad, eso te da miedo, eso te lleva a falta de identidad, muchas cosas a la vez.
Así que el rechazo es cuando sentimos que no fuimos aceptados, pero también está el abandono. El abandono es cuando sentimos que nos dejaron solos. Qué fuerte, ¿verdad? Y miren, hoy yo estoy trayéndole este taller y hablando de José, pero yo estoy reviviendo lo que yo pasé. Rechazo, abandono, traición, traición cuando alguien en quien confiaba nos falló. Injusticia, eso es lo más que a mí me molesta, la injusticia. Injusticia cuando sentimos que algo no fue justo. Así que todas estas heridas producen pensamientos como no soy importante, no soy amado, no puedo confiar, debo protegerme, no debo mostrar lo que siento. Y las heridas producen conclusiones internas y esas conclusiones influyen fuertemente en nuestra vida. Así que yo quiero hacer un ejercicio para cerrar. Y si usted quiere expresarse, lo puede hacer. Y si lo quiere escribir, lo puede hacer. Y si quiere quedarse callado, lo puede hacer. Pero yo quiero que usted hable, aunque no cuente detalles, solo identifique, ¿verdad? ¿Qué experiencia dejó dolor en tu corazón? ¿Qué momento cambió algo dentro de ti? Tú dijiste, yo siempre hablo de mi divorcio porque para mí ha sido lo que me estremeció completamente y me llevó a realmente tener ese encuentro cara a cara con el Señor. Es como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo tenía que pasar por eso para poder llegar ahí. Como siempre he dicho, he tenido una crianza muy bonita con mis padres, muy amada, nunca fui rechazada por nadie. Y de momento recibir rechazo, abandono, traición e injusticia, pues fue fuerte para mí como ser humano. Pero tal vez usted lo pasó de su niñez, o tal vez usted lo pasó, usted ha pasado por una enfermedad, o por una muerte, o por, no sé, que ha sido algo que ha estremecido su vida de alguna manera. Así que, ¿qué experiencia dejó dolor en tu corazón y qué momento cambió algo dentro de ti? ¿Qué situación todavía hoy produce sensibilidad emocional? ¿Qué situación que todavía hoy tú lo hablas y comienzas a llorar y no puedes casi ni hablarlo o no quieres hablarlo? Pues eso significa que todavía hay que trabajar ahí en esa herida. Así que, ¿qué ocurrió? ¿Cómo me sentí? ¿Qué cambió dentro de mí? Es lo que quiero que usted o escriba o si alguien quiere desbloquear el micrófono y hablarlo, pues estamos aquí para eso. Puede ser que eso te llevó a dejar de confiar, a sentirte inseguro, a sentirte menos valioso, a sentir la soledad, a sentir el rechazo. No todos a la vez. ¿Nadie quiere hablar? Hola, Sí, Mari, eh, cuéntanos. sí, es que yo me imagino, o sea, vuelvo y te digo, como siempre digo, todo el mundo tiene algo por donde, algún área de oportunidad, algún área de oportunidad y algún área vulnerable.
de diferentes formas. No sé, puede ser, ahora digo yo, como tú dices, puede ser de la niñez, cosas familiares, cosas de Sí, relaciones de todo el mundo pareja. tiene eso, todo el mundo tiene algo, pero aquí la pregunta y el ejercicio y la dinámica es que nos cuente, que te exprese, que hables de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese suceso en tu vida que te marcó? ¿Que resentiste rechazo? ¿Que aún lo cuenta y te da sentimiento? Si es así, hay que trabajar con esa herida. Claro. Bueno, por lo menos en mi caso, yo desde chiquita vengo cogiendo cantazos. O sea, ahora digo yo, mi vida ha sido más bien, eh, ¿cómo es? Cantazo tras cantazo, en todos los sentidos, cantazo tras cantazo desde pequeña, a pesar de que me crié en un entorno, esto, nada, yo me crié con mi mamá y mi papá, pero aún así no dejé de ver como ciertas cosas. Esto, y por ejemplo, no tanto, pero eso yo lo vine a ver después con el tiempo. Yo no sabía lo que eran maldiciones generacionales, porque a mí me pasó esto, a ti te pasa esto, y como que pues eso le pasa a cualquiera y a todo el mundo. Pero ya cuando es un patrón que es repetitivo, que tú no, pero yo desconocía que eran maldiciones generacionales, lo desconocía total. Esto, eso fue algo que a mí pues me marcó bastante, esto, porque yo no sabía que era una maldición generacional y cuando lo supe, yo misma puse un freno. Yo dije, no, esto se acaba aquí, ahora y conmigo, para que no Amén. alcance, para que no alcance para que no alcance a mi hijo. Eso, eso fue algo que, pero si yo no lo hubiese visto o reconocido, sabrá Dios cómo yo estuviera, sabrá Dios cómo yo estuviera. Pero esto, la, la disfuncionalidad en la casa, en la familia, en tu entorno, ver eso como normal cuando en realidad no lo es, eso es algo que marca. Ujú, Porque no es que tú creas que está bien, porque son cosas que te duelen, pero cuando tú ves que aparte de que no solo que está mal, sino que volvemos a lo mismo, que es una maldición generacional, y es bien, ahora digo yo, y es bien duro estar en lo disfuncional en una casa, es bien duro arrastrar con una maldición generacional, porque ahora digo yo, tú naces, pero tú no pides. Número uno, que tú no pediste nacer, tú no pediste venir al mundo y número tres, tú no pides tampoco como que cargar con cosas que no te corresponden a ti o pasar por lo mismo que pasaron otros, eh, independientemente de que te lo hayas buscado o no, independientemente de que te lo hayas buscado o no. Esto, por ejemplo, eh, mi abuela, la mamá de mi mamá, mi hijo dice que mi hijo dice que mami es como el número, como los números de la loto. Ella es el número ganador para todo. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene diferentes números. Es la más pequeña de su casa, porque es la número 16 de su mamá. Es la número 22 reconocida por su papá. Y es la número 33 de todos los hijos, aún los sin reconocer. De los que sabemos, porque de los que no sabemos, pues sabrá Dios qué otro número sea. Esto, independientemente de todos esos números, ella sigue siendo la más pequeña de todo eso. Esto, el papá de ella, eh,
el papá de ella, pues obviamente Sí. tiene 16 hijos con mi abuela, pero preñó una vecina. Sí, Mari, vamos al Pre- grano porque se nos va el tiempo sí, ahí y vamos a lo que realmente está. Vamos al ok, grano. esto, no, pues preñó una vecina. Le hace par de muchachos, qué sé yo, y qué sé yo qué. Con el tiempo, mi mamá pasó por lo mismo. Con el tiempo, mi mamá pasó por lo mismo. Entonces, yo veía eso y, ok, el cuento de mi abuela yo lo veía como un cuento de gente vieja. Ya lo de mami, pues lo viví como hija, pero entonces yo lo veía como ridículo. Que le llegué a decir por ignorancia, porque yo lo que tenía eran esto como 12 años. Yo le decía a ella, yo no sé por qué tú lloras tanto, si eso es algo estúpido, le decía yo a ella. Eso es algo estúpido. No creo que sea para tanto, le dije, pero no, en la ignorancia. Con los años, lo que yo no sabía era que yo iba a pasar por lo mismo. Y entonces, obviamente, pues me dolió en el alma, pero lo que yo sí le pude reconocer a mami, que lloré y le pedí perdón en ese momento, porque recordé que yo le dije a ella que si eso dolía, que no era para tanto, que eso era ridículo y hasta algo estúpido. Entonces, cuando yo empecé a ver, yo no sabía que eso era pues, una maldición generacional. Con los años empiezo yo a ir a una iglesia y me enseñan lo que son maldiciones generacionales y qué sé yo qué. Y yo dije, no, yo tengo que parar esto y lo tengo que parar aquí, es ahora. Entonces, cuando yo empecé a ver que eso era cuando yo reví que eso era una maldición generacional, no fue que yo me lo busqué, ni tan siquiera tal vez mami y mi abuela no se lo buscaron tampoco, pero cuando yo empecé a ver que eso era una maldición generacional, que yo reconocí eso, entonces yo hice un alto ahí entonces, pues obviamente yo dije, Señor, esto se quedó aquí y se quedó conmigo, porque en el huracán que me cayó a mí encima, yo no permití que mi hijo se mojara. Yo no permití que mi hijo se mojara. Y obviamente, pues eso sí fue algo, eh, fue duro, me marcó, pero eventualmente, como tú dices, con los años, porque eso no fue de la noche a la mañana, ni eso no fue, pasaron varios años para que yo pudiera entender y comprender y yo pudiera sanar eso. Pero créeme que tal vez si yo no hubiese estado como que en los caminos de Dios, aunque yo conociera de Dios y todo, pero si yo no tuviera el conocimiento y la cosa que yo tuviera ahora, estaría yo contándote esto con lágrimas en los ojos y hablándote desde la herida, no desde lo sano, sino desde la herida. Amén. Ya terminé. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera hablar? Si no, ya estamos en la parte final. Pero si usted se quiere expresar, con confianza. Bueno, yo quiero decirte en esta noche, Dimari y a todos, así como Dios estuvo con José, Dios ha estado contigo. Y aunque hubo momentos donde sentiste dolor, Dios estaba presente. Aunque no entendías el proceso, Dios nunca te dejó. Amén. Yo quiero que donde quiera que tú estés, cierre los ojos, si puedes, porque si estás manejando no puedes, pero si puedes cerrar los ojos ahí donde quiera que tú estés, hacer una respiración profunda, inhala y exhala varias veces.
puedas pensar en esa experiencia difícil que tuviste. Pero ahora imaginándote que en medio de esa situación, en medio de ese sufrimiento, en medio de todo eso que tú pasaste, imagínatelo que Dios siempre estaba ahí. Tú sabes que en un momento dado yo entendí en mi vida que cada vez que yo me iba corriendo al cuarto era a verme con Dios. Cada vez que yo corría al cuarto y me tiraba al piso y le gritaba y le decía, Señor, yo no puedo, era a encontrarme con Él. Y cada vez que yo lloraba y lloraba y lloraba, el Señor me hizo entender que Él estaba ahí recogiendo mis lágrimas y que era cuando más cerca Él estaba. Y yo no sé si en este momento tú estás pasando por una situación difícil, pero yo quiero decirte que Dios está ahí. Quiero decirte que Él está ahí, que Él te está viendo, que Él vio ese momento que marcó tu vida. Él lo vio, Él vio el dolor, Él ve tu dolor y Él ve lo que tú sentiste y vio lo que tú sentiste. El Señor tiene cuidado de todo en nuestra vida. El Señor ve todo en nuestra vida. Y cuando más angustiada nosotros estamos o angustiados estamos, desesperados, quebrantados, es cuando más cerca Él está de nosotros. Nunca se te olviden estas palabras. A veces pensamos, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me sigue doliendo tanto? Y el Señor está ahí al lado tuyo. Ustedes saben que en el congreso que estuve con la ministra Lisandra en estos días, el fin de semana, me dieron una palabra y dentro de esa palabra yo dije, gracias Señor, porque yo siempre estoy llamando al Espíritu Santo de Dios. Yo me levanto y yo, Espíritu Santo de Dios, buenos días. ¿Dormiste bien? ¿Cómo estás? Te amo. Gracias. Porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Porque el Espíritu Santo de Dios está contigo. Y se nos olvida. Entonces tú tienes que empezar a cambiar el switch de tu mente y saber que hay alguien que está contigo. Que hay alguien que habita en ti. Que hay alguien que te acompaña todo el tiempo. Entonces, si hay alguien que te acompaña todo el tiempo, háblale. Y yo todas las mañanas, Espíritu Santo de Dios, buenos días, te amo. Gracias por estar aquí. Gracias por este nuevo día. Ayúdame, fortaléceme, levántame. No me dejes sola. Sin ti no puedo. Esas son mis palabras todo el tiempo con el Espíritu Santo. Inclusive yo voy en mi guagua sola y yo no pongo nada en el asiento de al lado, porque en el asiento de al lado está Él conmigo. Y a lo mejor usted va a decir que yo soy una loca, pero a veces yo hasta le cojo la mano, cógeme la mano, que necesito sentir que tú estás ahí conmigo. Y yo le pido tanto a Dios tener unos encuentros sobrenaturales con Él, que algún día cuando yo le diga, cógeme la mano, que yo sienta realmente esa mano ahí. Pero a lo que voy con el Congreso es que una de las pastoras que estaba allí, que yo no conocía, que la conocía ahí en ese día, me dijo, el Espíritu Santo camina contigo. El Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo te abraza mientras duerme.
El Espíritu Santo te ama con locura. Mujer, me decía, es tu amigo. Y yo decía, santo, gracias, Señor. Así que yo quiero decirte que el Espíritu Santo siempre está contigo. Háblale, dile que te abrace, dile que te tome de la mano, que te dirija. Así que cierra tus ojos ahí donde quiera que estés y vamos a orarle al Padre. Repite desde allá conmigo. Señor, Espíritu Santo de Dios, traigo delante de ti todas las heridas de mi corazón. Traigo las experiencias, todas las experiencias te las entrego que me dejaron dolor. Traigo las memorias que aún afectan a mi vida. Y hoy permito que tu presencia sane completamente mi interior. Quita toda tristeza profunda, quita toda inseguridad, quita todo temor que nació de esa experiencia. Restaura mi manera de pensar, restaura mi manera de sentir. Declaro que no viviré desde la herida. Decláralo, decláralo, decláralo. Declaro que no viviré desde la herida. Declaro que no viviré desde la herida. Declaro que no viviré desde el dolor. Declaro que no viviré desde el dolor. Declaro que mi historia continúa en sanidad. Declaro que mi corazón está siendo restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Ahora pon tu mano en el corazón. Pon tu mano en el corazón donde quiera que esté y dile, Señor, entrego esta herida, esa que es más profunda, esa que me ocasionó tanto daño, esa que no me ha dejado caminar, esa que me tiene detenida, esa que aún me duele, te la entrego hoy. Te entrego este dolor, te entrego esa memoria, esos recuerdos y declaro que mi corazón recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y repite ahí también conmigo. Mi corazón está siendo sanado. Mi corazón está siendo sanado. Mi historia no termina en dolor. Camino hacia la libertad emocional, porque Dios restaura mi interior. Así que yo quiero que tú sepas en esta noche, y con esto termino, que Dios no ignora el dolor, que Dios sana todo corazón herido cuando decidimos entregárselo a Él y que Dios restaura lo más profundo del alma. Solo Dios, nadie más, solo Él. Ni una persona, ni un vicio, nada te va a restaurar el alma como lo hace el Padre. Ninguna persona, ningún objeto, nada, simplemente Dios. Él es el único que restaura lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Así que, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús,
Te pongo de frente, Padre, a cada vida que está aquí conectada y a los que van a recibir este video nuevamente, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en cada uno de ellos, Padre. Padre, ahora mismo yo no puedo con mis manos tocar ni sanar cada corazón ni cada herida, pero tú sí, Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y dice tu palabra que solamente lanzando la palabra nosotros podemos ser sanos, podemos ser levantados, podemos ser transformados, podemos ser libertados. Y en esta hora, Espíritu Santo de Dios, te pido que abraces a cada vida que está aquí conectada. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, en ese abrazo sanando cada parte de sus heridas. Toda herida de rechazo, toda herida de abandono, de traición, de injusticia. Señor, queda fuera en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que esos corazones están sanos porque Espíritu Santo de Dios, tú has puesto su mano en esta noche sobre cada uno de ellos. Padre, aún sobre Elí, sobre el evangelista Andrés, que no están aquí, te pido, Señor, que seas tú sanando cada vida, Padre, cada corazón, cada herida, Señor. Te presento a cada uno de ellos, Señor, estos ministros tuyos, Padre, llamados para este tiempo, Padre, donde debemos ser sanos, Padre, para poder ser instrumentos y que tú sanes a través de cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Ponemos todas esas heridas en tus manos, Señor. Todo ese dolor en tus manos. Nos quitamos nuestro corazón y lo ponemos delante de ti, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que restaure cada vida. Y te pedimos, Señor, una cobertura total. La sangre de Cristo sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú cubriendo su entrada, su salida, y a los suyos también. Nos ponemos en la brecha, Padre, por cada familiar aquí representado, Padre, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los matrimonios, Señor, que seas tú cubriendo, Padre, que seas tú cubriendo cada matrimonio, Señor, aquí representado, Padre. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que derrame la sangre preciosa de tu amado Jesucristo en cada vida, en cada corazón, en cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Padre. Si hay alguien que está enfermo, Señor, que seas tú sanando en esta hora. Que seas tu Espíritu Santo de Dios sanando. Tanto la enfermedad física como la enfermedad del alma, de esas heridas y ese corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado de pensamiento, de palabra, de acción, Padre. Te pedimos perdón en esta hora, Padre. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a permanecer, Padre. Ayúdanos a permanecer. Y sobre todo te damos gracias por todo lo que has hecho en este mes 30, en este mes de marzo, que hoy es día 31, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti no hubiéramos podido, Padre. Gracias por ese poderoso cierre de mes, porque dice tu palabra que encárgate de mis asuntos y yo me encargaré de los tuyos y así lo estoy viendo. Así lo he estado viendo, Padre. Este mes yo me he encargado de tus asuntos y tú te has encargado de los míos. Te doy gracias porque nunca me fallas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y siempre a ti, Padre, siempre a ti te daremos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.